Podemos llevar muchos años, décadas dentro de las filas de la iglesia. Podemos haber estudiado diferentes conceptos de crecimiento espiritual, creencias, doctrinas, profecías. Mas si no tenemos una relación de una estrecha comunión con Cristo Jesús en nuestra vida diaria, entonces nunca habremos realmente tenido una experiencia de conocer a Cristo Jesús. ¿Es posible que llevemos años en la iglesia y no estar enamorado de Jesús? Muy probablemente. Que en esta oportunidad el Dios Todopoderoso pueda ayudarnos a fortalecer nuestra vida en Cristo Jesús y que de esta manera nuestra vida pueda desarrollar en un ambiente de crecimiento para el reino de los cielos. Nuestro Dios los bendiga. Que podamos una vez más aceptar a Jesús como nuestro único Salvador. Bienvenidos al epílogo de nuestra lección de escuela sabática de este trimestre, estudiando el libro de Juan, con el título Epílogo, conocer a Jesús y su palabra. Mis amados hermanos, un abrazo fraterno, un saludo en el nombre de Jesús a cada uno de ustedes. Les saluda Ananías Mamani, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y para mí es de gran privilegio poder tener esta oportunidad para ir a la palabra de nuestro Dios. La lección de escuela sabática correspondiente a este trimestre hemos estado viendo el libro de San Juan. Hemos llegado ya a esta última lección número 13, con el título Epílogo, conocer a Jesús y su palabra. Prácticamente veremos la escena final de Cristo Jesús aquí en la tierra, como Dios encarnado. Vamos a orar y de esta manera tener a continuación desarrollar este comentario. Gracias te damos, buen Dios, por tus cuidados en nuestra vida. Te suplicamos para que puedas seguir en nosotros y que al ir a tu palabra podamos salir realmente fortalecidos en tu nombre. Guíanos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Mis hermanos, vamos a buscar en el libro de San Juan capítulo 21. Jesús se aparece a algunos de sus discípulos, ¿verdad? Este escenario nos presenta, Juan 20 termina con el propósito de la lección, básicamente está la resurrección, Jesús se aparece a María Magdalena, Jesús se aparece a los discípulos, habla acerca de la incredulidad de Tomás y luego presenta el propósito del libro, ¿verdad? Donde habla acerca de Cristo Jesús. Y allí pudo haber terminado el libro de Juan en el capítulo 20. Sin embargo, todavía se suma un capítulo más. Y en este capítulo 21, ¿de qué está hablando? Bueno, es interesante notar que hay muchos enfoques que le podemos dar en este capítulo, pero una de ellas es relacionado a la restauración de Pedro. ¿Qué pasó? ¿Por qué tenía que ser restaurado Pedro? Recordarán ustedes, antes de la crucifixión de Cristo Jesús, Pedro había mencionado que hasta la muerte iría con Cristo Jesús, que nunca se separaría de él. Y Jesús le dijo, Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido zarandearte. Y entonces Jesús le dice inclusive a Pedro que le negaría esa misma noche 3 veces antes que cante el gallo. O antes que el gallo cante, le negaría 3 veces, correcto. ¿A dónde quiero llegar con este punto, mis hermanos? Pedro moralmente se sentía muy mal, muy mal. O sea, después de 3 años, más de 3 años de vivir, de pasar tiempo con Cristo Jesús, ahora se sentía un hombre que necesitaba de restauración, de una oportunidad. Y miren, mis hermanos, aquí qué lecciones impresionantes, porque Dios, el Dios que nosotros tenemos, es de dar oportunidades. Mientras la puerta de la gracia esté abierta, hay oportunidad de vida eterna, hay oportunidad de salvación, hay oportunidad para volver a la iglesia. Existe la oportunidad para hacer un pacto nuevo con Cristo Jesús. En breve hemos de iniciar un nuevo año y que sea una vez más la oportunidad para renovar nuestro pacto con Cristo Jesús. Probablemente lo hicimos a inicios de 2024 y fallamos, caímos, pero este es un nuevo capítulo que se está abriendo. Vamos en Cristo Jesús.
Vayamos a la conquista de la victoria. Y bueno, aquí se encuentra este escenario. Juan capítulo 21 relata la historia del encuentro que Jesús realiza con Pedro, ¿verdad? Están ellos pescando, Pedro con otros discípulos pescando, ¿verdad? Recordando seguramente esos momentos agradables cuando estuvieron pescando. Fue en el lugar ahí en el mar de Galilea donde fueron llamados Pedro al ministerio del discipulado. Y ven otra vez el milagro, ¿verdad? No encuentran peces, un hombre se le acerca, boten del lado derecho, ¿verdad? Y lanzan la red, y cuando recogen muchos peces, ¿verdad? Tan pesado esto, y luego dice, venid, vamos a comer. Y bueno, se encuentra ahora del capítulo 21, verso 15, el espacio donde hay un encuentro de Pedro con Cristo Jesús, con el Señor. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió diciendo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero. Interesante aquí porque lo primero que hace Pedro aquí es, Jesús habla en un sentido de agapao. La palabra amor en el griego tiene tres significados, ¿verdad? Amor puede ser ágape, filos, eros. Y Jesús está hablando del amor ágape, agapao aquí, de ¿me amas? Y Pedro no responde de esa misma naturaleza, sino responde ahora con un filos, que es un amor inferior al agapao, porque el agapao es más completo, más de entregar hasta la vida por uno. Y probablemente algunos comentarios, algunos estudiosos en ese sentido, hacen mención que probablemente Pedro usó el término, sí Señor, te quiero, porque Dios dice, ¿me amas? Y dice, sí Señor, te quiero. Utiliza el término filos, porque no se sentía capaz a reclamar, no se atrevía a reclamar demasiado para sí, porque al dar ese amor, esperar otro amor de esa manera inconmensurable de parte de Cristo Jesús, no se sentía merecido por lo que había hecho. Y en su humildad, Pedro dice, sí Señor, te quiero, ¿verdad? Pero lo hace con ese espíritu de humildad. O sea, Dios conoce el corazón escudriña la vida de cada uno de sus hijos, el ser de cada uno de sus hijos. De tal modo que Pedro aquí no centra su atención ahora en sí mismo como siendo arrogante. Sí, Señor, por supuesto te amo. Sí, Señor, claro que sí, cómo no. Sino que Pedro centra su atención en Cristo Jesús. Dios es el centro. Qué fascinante, porque la restauración de Pedro y su papel como líder en la iglesia cristiana del siglo I fue fundamental y una de las pruebas más contundentes de que Cristo Jesús resucitó. Y Pedro llegó a ser uno de los hombres fecundos en el Nuevo Testamento. Pedro, un día, cómo deseo conocer a este personaje. Qué lecciones impresionantes podemos aprender. Que Dios nos ayude. Si necesitamos restauración, hay uno que quiere restaurarte. Hay uno que quiere restaurarnos. Ese es Cristo Jesús. La historia continúa, porque después se da a conocer acerca de, ¿me amas? Y sí, Señor, te amo, sí te quiero. Entonces apacienta mis corderos. Y hasta tercera vez dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Hijo de Jonás. Entonces dice, sí, Señor, te amo. Entonces pastorea mis ovejas. Pero le dice, Señor, ¿y cómo responde Pedro, verdad? Diciendo, tú lo sabes todo. Tú sabes, Señor, que yo te amo. Qué cosa fascinante, porque Pedro al final va a la omnisapiencia de Cristo Jesús, que lo conoce y lo sabe todo, para ver realmente lo que Pedro estaba mencionando era cierto, veraz. Fascinante. Luego, 20 y 22 nos relata este escenario acerca de Pedro, aquel discípulo que es llamado a un sígueme. Dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Esto es cuando Pedro estaba haciendo la profecía en el verso 19. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Aquí está específicamente hablando de la ocasión cuando Pedro había de morir
en crucificado. Profecía en relación a él. Y luego le dice Pedro, pero tranquilo, yo estoy contigo, ¿verdad? Yo estoy contigo, apacienta las ovejas, sígueme. Es interesante que Pedro interpreta este concepto probablemente en dos direcciones. Uno, porque no entiende, dice, sígueme. Y dice, ¿y qué hay de este? Porque detrás venía siguiendo Juan. Y dice, ¿y qué hay de él? También lo va a seguir. Pero también Pedro quiere saber cómo ha de perecer, ha de morir Juan. Y entonces el verso 20, volviéndose Pedro, vio que seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y cuando Pedro lo vio, le dijo, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Sígueme tú. Sígueme tú. No pongas tu motivación en otras personas, mi hermano. No pongas... Y algunos han interpretado tal vez diciendo de que antes que muera Juan, Jesús había de venir. Y que Juan podría seguir vivo hasta el día de hoy, porque Jesús todavía no viene, si esa fuese una profecía. Sin embargo, la palabra de nuestro Dios expresada en este sentido no está hablando más en un sentido de profecía, sino en un deseo de Cristo Jesús en relación a Juan. Pero le dice, Pedro, ¿qué hay? Si yo quiero que él viva hasta que yo venga, está bien. Pero tú sígueme, que no pongas tu mirada en las cosas temporales de esta vida, no pongas tu mirada en el hombre, pon tu mirada en Cristo Jesús. Qué cosa fascinante, porque aquí vemos la restauración de Pedro, vemos el llamado de Pedro y vemos la motivación de Pedro que sea Cristo Jesús en su vida. ¿Alguna vez te has sentido decepcionado por alguien a quien tú confiabas, amabas, querías, lo admirabas y de pronto pasó algo bien crucial, difícil en la vida, que su caída fue un desánimo también para ti? Alguien que era un líder admirado y cuando cayó te desanimaste. Cuidado, mis hermanos. Sí, somos seres humanos. Nuestra naturaleza nos lleva a esto. Pero nuestra mirada siempre sea solo para el Señor. Solo para Cristo Jesús. Básicamente, hasta aquí nos invita la lección en este epílogo. Vayamos a Cristo Jesús. Confiemos en el Señor Dios Todopoderoso. Permanezcamos en Él. Seguidamente, la lección nos lleva ahora a ver la teología del libro de San Juan. La luz y la oscuridad. Jesús es la luz. El libro de Juan, capítulo 1, en el verso 4, nos relata este escenario diciendo la palabra: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. En el principio de la creación de este mundo, dice la palabra que estaba en completa oscuridad, tinieblas. No había luz como tal, y que había un desorden completo. Entonces, viene la palabra del Señor, y entonces dice la palabra, fue la tarde y la mañana del primer día. ¿Pero qué pasó ese primer día? Sea la luz, y fue la luz. La luz no prevaleció y las tinieblas no prevalecieron cuando vino la luz, sino que la luz se mantuvo. Las tinieblas no la dominaron. Mis hermanos, vayamos a Cristo Jesús, vayamos a socorrernos en Él. Él es la luz. Esa luz que más tarde se hizo hombre, ese que se encarnó, se hizo carne en este mundo, y el verso 18 dice, el que lo dio a conocer al Padre, Cristo Jesús. De tal modo que Jesús, al dar a conocer al Padre, utiliza el griego exegeomai, que es interpretar, explicar, dar a conocer en detalle. Jesús, la máxima revelación del Padre es Cristo Jesús. Seguidamente nos habla también acerca de la interpretación de las Escrituras, cómo nosotros debiéramos tener a través de ella. El capítulo 8, verso 42, Jesús le dijo, si vuestro Padre fuera Dios, entonces me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y es el padre de mentira. Interesante, porque aquí nos revela lo que es el concepto de la verdad. ¿En qué lugar toma la palabra de nuestro Dios, las Escrituras? Nuestra lectura bíblica de esta semana, texto clave, dice la palabra en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ir a la palabra de nuestro Dios. La verdad está en la Biblia, la verdad es Cristo Jesús. Cuidado con mirar esa verdad a nuestro parecer, al gusto de uno, en las cosas temporales de esta vida. Los que hablan de la verdad y los que hablan de la luz hablan conforme las Escrituras. Pero aquellos que quieren andar en un camino de complacencia personal, de ser el centro de atención, siempre van a buscar querer interpretar la verdad desde una óptica de un recurso humano, desde una óptica, desde una perspectiva humana, dando una interpretación desde ese punto de vista. Tengamos cuidado, mis hermanos. Dios puede ayudarnos a tener una vida de entrega, de armonía con las cosas celestiales. De la misma manera, también nos habla de la teología desde arriba y desde abajo, una comprensión acerca de la fe, creer o no creer. Y aquí básicamente quiero resumir esta parte con una palabra: creer condicionando o creer incondicionalmente. Tú crees en Cristo Jesús, lo crees en Él, crees en el Salvador, diciendo, bueno, voy a creer en Él si Él hace este milagro, voy a creer en Él si esto sale de esta manera, voy a creer en Él y Él será mi Dios si esto pasa de esta manera. Si tu creencia está marcado en una condición, estamos equivocados. ¿Por qué? Porque estamos fuera de la teología divina. Esta se le conoce como una teología desde abajo. Que primero el Señor haga para después respondernos. Cuidado. Primero debería ser la teología desde arriba hacia abajo. ¿Cómo es esto? Pongo mi vida en el Señor, confío completamente en el Señor. Es una entrega incondicional, inconmensurable en Cristo Jesús, en el Señor Dios Todopoderoso. Y Él, entonces, confiando en Él, creer en Él, esperaré que sus planes se desarrollen conforme a su voluntad. No pondré mis propias condiciones, sino confiar en Cristo Jesús. Señor, yo dejo en tus manos esto. Que se haga tu voluntad, pero hágalo de todo corazón, de entrega, y mira qué maravillosa forma Dios ha de obrar y responder en esta causa. En este sentido, Juan capítulo 4, verso 46 al 54, habla acerca de ese funcionario que va a Jesús pidiendo un milagro. El milagro donde se presenta acerca de la sanación de aquel su hijo. Y le dice claramente, ¿verdad?, que si cree, Dios podrá hacer maravillas. Tiene que creer en el Señor. Y finalmente la lección, Juan 12:32, nos dice la palabra: y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12:32. ¿De qué habla esto? Vayamos a conocer a Cristo Jesús. Cuando haya llegado su ocasión, la hora, nos dice: a todos atraeré a mí mismo. Todos aquellos que quieren pasar tiempo con Jesús van a encontrar ese escenario de completa armonía, de entrega con Cristo Jesús. Hasta aquí hemos visto diferentes historias de muchos personajes que han fallado, no han sido perfectos, pero que aprendieron a conocer a Cristo Jesús. Aprendieron a vivir para Cristo Jesús. Se socorrieron en Cristo Jesús. Cuidado, mi hermano. Ponga su vida, su confianza en el Dios Todopoderoso. Auxíliese en Él. No ponga su mirada en las cosas temporales de esta vida. No ponga su vida en las cosas terrenales. No ponga su mirada en un hombre, en un líder eclesiástico. Ponga su mirada en Cristo Jesús. Dice la palabra en Colosenses capítulo 3, verso 1, pues, alzad vuestra vista hacia el cielo, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Una mirada desde una óptica
vertical para el reino de los cielos. Las historias que presenta el libro de San Juan nos han llevado a meditar de que Dios es un Dios que perdona. María Magdalena, yo tampoco te juzgo, levántate, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Qué cosa impresionante, Jesús nos acepta, Jesús nos llama. Me negarás 3 veces antes que cante el gallo. Y luego lo redime, qué cosa fascinante. Queridos, aquel que piense que está preparado por sus propias habilidades, como aquel hombre que al final se ahorcó, porque por sus propias habilidades pensaba ser el mejor de todos los discípulos, fue aquel que al final no encontró oportunidad de vida eterna. El Dios bueno lo bendiga, el Dios misericordioso sea con usted. Ánimo en Cristo Jesús, ponga sus ojos en nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra. Nos vemos el próximo año. Nos vemos en una nueva lección. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Siga compartiendo este canal para que podamos seguir formando esta comunidad de crecimiento en la vida espiritual. Padre bueno, muchas gracias te damos por tus cuidados con nosotros. Enséñanos a vivir para ti. Ayúdanos, Señor, a hacer un pacto de amor, de compromiso, de entrega en tu nombre. Señor, en muchas iglesias, este sábado 28, estaremos participando de lo que es la Santa Cena, el servicio de comunión. Una ocasión para renovar un pacto de amor contigo. Señor, queremos hacerlo de todo corazón y que sea para gloria de tu nombre. Sigue, Señor, delante nuestro. Guíanos, auxílianos, socórrenos. Te rogamos, Señor, te suplicamos. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén, Señor.